El periodismo cultural no se ocupa solo de difundir arte o entretenimiento, sino también de analizar las formas en que una sociedad construye memoria e identidad. Desde esta perspectiva, los museos funcionan como espacios donde se producen discursos sobre quiénes forman parte de la historia nacional y cómo son representados. En Quito, la representación del sujeto indígena dentro de distintos espacios museográficos evidencia una tensión constante entre la ajenidad y la reparación simbólica. La ajenidad aparece cuando lo indígena es mostrado como algo lejano, exótico o perteneciente únicamente al pasado. Por el contrario, la reparación simbólica surge cuando ciertas representaciones comienzan a reconocer humanidad, dignidad y presencia política en los pueblos indígenas. Esta transformación puede observarse en tres espacios distintos: el Museo Arqueológico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Museo de la Memoria. En el Museo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador predomina una representación antropológica y ancestral. Las vitrinas exhiben objetos arqueológicos, herramientas y elementos rituales que presentan al indígena como parte de un pasado distante. Una de las imágenes más impactantes son las cabezas reducidas expuestas dentro de la colección antropológica. Las piezas generan fascinación y extrañeza al mismo tiempo, pues hablan de una práctica antigua de dominación e intimidación que ya no encuentra similitud en nuestro contexto y han sido convertidas en objeto de observación científica y antropológica. El museo privilegia así el valor del objeto cultural antes que la experiencia humana del sujeto indígena. Esta representación puede relacionarse con la idea de ventriloquía, desarrollada por Andrés Guerrero, donde otros hablan por los pueblos indígenas y construyen discursos sobre ellos desde posiciones externas. En este contexto, el indígena aparece como figura histórica y objeto de estudio más que como sujeto contemporáneo. Nelson Reascos señala que la sociedad ecuatoriana no indígena no conoce su cosmovisión. Esta distancia cultural también puede observarse en ciertos discursos museográficos que representan lo indígena como herencia del pasado y no como realidad social activa. La representación cambia parcialmente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí el sujeto indígena aparece dentro del arte nacional como trabajador, campesino o parte de escenas comunitarias. Aunque algunas obras mantienen elementos folclóricos, también comienzan a mostrar humanidad y dignidad. Una obra representativa es El beso de Eduardo Kingman. En esta pintura, una mujer abraza y besa a un niño pequeño. A diferencia de la representación antropológica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, aquí el cuerpo indígena aparece ligado a la afectividad y a la ternura. Las manos, características de Kingman, transmiten protección y sensibilidad, construyendo una imagen más humana del sujeto indígena. Sin embargo, estas representaciones también contienen contradicciones. Muchas obras fueron realizadas desde miradas externas que, aunque intentaban visibilizar realidades sociales ignoradas, todavía mantenían ciertos elementos paternalistas o idealizados. Aún así, comenzaron a surgir formas iniciales de reparación simbólica que otorgaban presencia y dignidad a sujetos históricamente invisibilizados. Esta transformación se profundiza en el Museo de la Memoria. Aquí el sujeto indígena ya no aparece únicamente como figura cultural, sino como actor político dentro de la historia ecuatoriana. El levantamiento indígena de 1990 marcó un cambio importante, pues las comunidades indígenas comenzaron a ocupar el espacio público para exigir derechos y reconocimiento público. Uno de los afiches presentes en el museo resume esta transformación. La imagen, acompañada por la consigna "Juicio a la oligarquía vende patria", muestra figuras indígenas movilizadas y un puño levantado como símbolo de resistencia colectiva. A diferencia de las representaciones anteriores, el indígena ya no aparece aislado ni folclorizado, sino como parte de una colectividad que cuestiona las estructuras de poder. El Museo de la Memoria rompe así con la aparente neutralidad del museo tradicional al incorporar imágenes de conflicto político, resistencia y derechos humanos. El sujeto indígena deja de ser únicamente representado por otros y comienza a aparecer como actor de su propia historia. El recorrido entre estos tres espacios muestra una transformación importante en las formas de representación visual del sujeto indígena. De objeto antropológico observado por instituciones de saber, a cuerpo humanizado dentro del arte social, hasta convertirse en sujeto político activo dentro de las narrativas de memoria y resistencia. La representación del sujeto indígena en la museografía quiteña no permanece estática.
se mueve constantemente entre la ajenidad y la reparación simbólica, revelando tanto las limitaciones de las representaciones tradicionales como las posibilidades de construir una memoria más crítica e inclusiva dentro de la cultura ecuatoriana.